Ok. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad nos ha tocado sustentar el trabajo T3, el cual vendría siendo un caso real sobre lo que es derecho internacional privado, ¿no? El caso elegido es el caso de Ana Obregón, pero para tener conocimiento al respecto del caso es necesario hablar un poco de lo que va a tratar, ¿no? Es por ello que vamos a iniciar con lo que vendría siendo, ¿qué es la gestación subrogada? Bueno, la gestación subrogada, como el mismo nombre lo dice, es una técnica de reproducción asistida en la cual una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja con la intención de entregarle una vez que éste haya nacido, para que de esta forma pueda realizarse en material genético de los padres internacionales, también puede realizarse con el óvulo o el esperma de un donante. Aquí el conflicto vendría siendo que muchas veces esta práctica es aceptada o regulada legalmente, pero en otros casos, como España y Perú, pues está prohibida y es considerada contraria al orden público, ya que implica riesgos para la dignidad de la mujer y también del niño, en este caso la identidad del menor. Ahora bien, concretamente, vamos a presentar el caso. El caso consiste en el análisis de la actriz española, española, con el nombre de Ana Obregón, quien en el año 2023 recurrió a este tipo de práctica en el estado de Florida, Estados Unidos, para pues cumplirle el último deseo de vida que tenía su hijo antes de fallecer, que era el tener un hijo, ¿no? O poder engendrar básicamente, pero pues no pudo. Entonces, ¿qué es lo que hace la actriz? Ella toma los óvulos de su hijo fallecido o post-mortem y pues decide, bajo la práctica de gestación subrogada, eh, tener lo que vendría siendo justamente con sus óvulos, tener a la menor materia de discusión del presente caso, ya que se afectó también su identidad posteriormente. Esto ha generado un gran impacto en la sociedad, no solo por su dimensión personal y mediática, sino que también se plantea un conflicto legal muy profundo entre dos sistemas jurídicos completamente distintos. Uno acepta o regula la gestación subrogada, mientras que el otro lo prohíbe, ¿no? En este caso estamos hablando de Estados Unidos y España. Ahora bien, dentro del problema jurídico central y objetivo del análisis, el problema central se centra básicamente en examinar los diferentes entre el marco normativo español y estadounidense y asimismo evaluar el rol del orden público internacional, que va pues a dar límite al reconocimiento de resoluciones extranjeras. Y finalmente también la reflexión sobre los desafíos que se plantean sobre nuevas realidades familiares dentro de lo que vendría siendo el derecho internacional privado. Dentro de las propuestas para analizar posteriormente, se van a identificar lo que vendrían siendo los factores de conexión, ya sea la nacionalidad, el domicilio, el nacimiento, la residencia habitual o donde se ha realizado el acto. Asimismo, vamos a determinar qué le resulta aplicable en este presente caso, y también se va a evaluar el reconocimiento que vulnera el orden público, ya sea pues en España en este caso, ¿no? Que es donde se prohíbe esta regulación. Y pues también adicionalmente a ellos se van a tener en cuenta las reglas de conflicto, donde va a entrar la doctrina, la jurisprudencia internacional, eh, para construir de esta forma una visión más amplia de dicho fenómeno. Ahora bien, finalmente, y para dar paso a lo que vendría siendo la explicación del desarrollo, lo que se va a plantear es la necesidad urgente de repensar y actualizar la legislación interna en temas de filiación y reproducción asistida. Asimismo, la globalización y el acceso a servicios médicos en el extranjero que vendrían estando superando las barreras jurídicas nacionales. Esto exige soluciones que sean coherentes, respetuosas con los derechos humanos y adaptarlas pues de formas nuevas a las distintas familias sin vulnerar sus derechos fundamentales. Asimismo, más allá del conflicto técnico-jurídico, el caso de Ana Obregón abre un debate profundo sobre lo que vendría siendo la maternidad, autonomía reproductiva y los límites del orden público frente a un mundo de constante cambio. Eh, Ahora vamos a darle pase a mi compañero. Como pueden ver, básicamente la introducción trata de lo que yo anteriormente ya les he mencionado. Acá obviamente está un poco más eh, concreto, pero posteriormente a ello vamos a darle paso a lo que vendría siendo ya el desarrollo del análisis central del presente trabajo, que vendría siendo el desarrollo del caso. Ya dentro de los fundamentos fácticos, el caso de Ana Obregón constituye un fenómeno emblemático en el que convergen el drama humano, el avance de la biotecnología y los vacíos normativos. Tras el fallecimiento de su hijo Alex Lecquio en el 2020, quien había congelado su esperma antes de comenzar su tratamiento contra el cáncer, la actriz figura pública española decidió hacer uso de dicho material genético para cumplir el último deseo de su hijo de ser padre. Este acto se concretó a través de una gestación por sustitución en el estado de Florida, Estados Unidos, en donde ambos prácticas, tanto en la fecundación y postmortem como la maternidad subrogada, son legales y se cuenta con el consentimiento
adecuado de una orden judicial. La menor nacida mediante estas técnicas, Ana Sandra Lequio Obregón, fue registrada legalmente como hija de Ana Obregón, a pesar de ser biológicamente su nieta. También este hecho generó una fuerte reacción pública y mediática por varias razones: la utilización de esperma de una persona fallecida, la elección de una gestante sustituida y el registro legal de la menor como hija de su abuela biológica. Todo en un marco legal español que no contempla estas figuras de filiación ni permite estos procedimientos en su jurisdicción. También los hechos no solo implican una decisión personal, sino que ponen en evidencia una situación jurídica compleja: el uso de tecnologías reproductivas avanzadas en un país extranjero para sortear la prohibición vigente. Dentro de los fundamentos del derecho, la legislación española vigente prohíbe expresamente la gestación por sustitución. La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida establece los procedimientos permitidos, excluyendo de forma tajante la subrogación. Además, la Ley Orgánica 1/2023, que reforma la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, califica la gestación subrogada como una forma de violencia reproductiva contra las mujeres. Dentro de los aspectos éticos, en este caso, profundamente cargado de implicancias éticas y bioéticas, uno de los aspectos más discutidos ha sido el uso de técnicas de reproducción con material genético de una persona fallecida, y puede cumplirse la voluntad de una persona después de su muerte. Si no se deja un consentimiento expreso, se puede garantizar que ese deseo tenía el alcance para ser ejecutado mediante la maternidad subrogada. Dentro del impacto social y mediático, el impacto del caso fue inmenso, tanto a nivel nacional como internacional. La figura de Ana Obregón, muy conocida en España, permitió que este caso tomara relevancia más allá del ámbito privado. La cobertura mediática fue inmediata y persistente, provocando una polarización en la opinión pública. Dentro de las propuestas de solución tenemos la reforma integral de la Ley 14/2006, el reconocimiento expreso y regulado de la fecundación post-mortem, la protección reforzada del interés superior del menor, la creación de comisiones éticas interdisciplinarias y el impulso a la cooperación internacional jurídica, la regulación del turismo reproductivo y fomento de la educación bioética y jurídica. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, el caso de Ana Obregón gira en torno de la gestación por sustitución y la fecundación post-mortem, dos prácticas que generan dilemas legales y éticos en España. Bueno, la legislación española prohíbe la gestación subrogada, lo que llevó a Ana Obregón a recurrir a esta técnica en Estados Unidos, donde sí es legal. Sin embargo, al intentar inscribir a la menor en el registro civil español, surgieron problemas debido a la falta de reconocimiento legal en esta práctica en España. La gestación subrogada plantea varios dilemas éticos, como por ejemplo la instrumentalización del cuerpo de la mujer, el derecho de los menores y los conflictos legales. La siguiente diapositiva, por favor. Los factores de conexión: tenemos la nacionalidad de Ana Obregón, que es española, el lugar de nacimiento de la menor, que sería Miami, Estados Unidos. El domicilio habitual de la menor inicialmente fue en Miami y posteriormente es en España. La legislación del contrato, que fue en Florida, se expide un certificado de nacimiento con su nombre como madre, y la legislación aplicable en España, que es el Código Civil y la ley española. Los intereses de la menor, que viene a ser su identidad y su estabilidad emocional y reconocimiento legal. Siguiente diapositiva. Bueno, el conflicto de competencias. El conflicto de competencias en la materia de filiación biológica y legal surge cuando hay unas discrepancias, cuando la autoridad judicial debe resolver el caso específico. Este conflicto de filiación post-mortem. En algunos sistemas jurídicos se debate si la competencia recae en un juez especializado en familia o en un juez de paz de trata. Entre el reconocimiento de filiación en gestación por sustitución, en países donde esta práctica es ilegal, pueden haberse conflictos sobre el tribunal que debe reconocer la filiación establecida en otro país. En la aplicación de pruebas genéticas, en algunos casos la competencia puede depender de la filiación. Se determina con prueba de ADN o presunciones legales. La siguiente diapositiva. Bueno, las excepciones de orden público. La excepción de orden público en el principio del derecho internacional privado, que permite a un país rechazar la aplicación de una norma extranjera si esta contradice sus valores fundamentales o la legislación interna. En el contexto de filiación biológica, esta excepción puede utilizarse para impedir el reconocimiento de una filiación establecida en otro país, si se considera que vulnera los principios esenciales del sistema jurídico. En este
En este documento que hemos visto en el caso de Ana Obregón, se analiza cómo la gestación por sustitución y la fecundación post-mortem han generado conflictos legales en España, donde la legislación prohíbe la maternidad subrogada y limita la fecundación post-mortem. En estos casos, la excepción del orden público podría aplicarse para denegar la inscripción de la filiación en el registro español, incluso si la menor nació en el país donde las prácticas son legales. La siguiente diapositiva. En el método de Robert McLean, para identificar el caso como un conflicto del derecho internacional privado, está la afiliación de la menor involucrada en la normativa española y Estados Unidos, lo que requiere determinar la legislación que prevalece. En este caso es la legislación española, en la legislación de Estados Unidos, perdón. Determina de tratados internacionales aplicables. Se analiza si existen acuerdos bilaterales o internacionales que regulen la filiación derivada de la gestación por sustitución. Seleccionar la norma aplicable. Evalúa los factores de conexión como el lugar de nacimiento de la menor, que es Estados Unidos, y la nacional de Ana Obregón, que es española, y se reconocen las sentencias extranjeras. Interpretación y aplicación de la norma. Se examina la filiación establecida en Estados Unidos, pues ser reconocida en España, considerando la excepción del orden público, que podría impedir la inscripción de la menor en registros españoles. Sí, muchas gracias. Buenas noches con todos. El presente caso gira en torno a la actriz española Ana Obregón, quien accedió a una gestación subrogada en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Florida, donde este procedimiento está legalmente regulado. La menor nació en este país y fue inscrita como hija de Ana Obregón por decisión judicial. Sin embargo, al regresar de España surge el conflicto jurídico, si es válido o reconocible en el ordenamiento español este vínculo de filiación determinado en el extranjero. Desde la perspectiva del derecho internacional privado, el primer paso es determinar la ley aplicable a la filiación. Para ello es necesario ir al Código Español, más específicamente en el artículo 9, apartado 4 del Código Civil, para el cual determina que la ley nacional del hijo se determina por Ay, chicos, disculpen, me equivoqué, mejor inicio de nuevo. Please, por fin, pueden cortar esa parte. Ya. Buenas noches con todos. El caso que analizamos gira en torno a la actriz española Ana Obregón, quien accedió a una gestación subrogada en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Florida, donde este procedimiento está legalmente regulado. La menor nació en este país y fue inscrita como hija de Ana Obregón por decisión judicial. Sin embargo, al regresar a España, surge en el ordenamiento español este vínculo de filiación determinado en el extranjero. Desde la perspectiva del derecho internacional privado, el primer paso es determinar la ley aplicable a la filiación. Para ello, debemos acudir al artículo 9, apartado 4 del Código Civil Español, el cual establece que la filiación se determina por la ley nacional del hijo o por la ley de su residencia habitual, eligiéndose la más favorable a la validez del vínculo. Entonces, dado este caso, la ley aplicable sería la estadounidense, la cual resulta más favorable, ya que favorece la nacionalidad de la niña de Ana Obregón. No obstante, incluso cuando una ley extranjera resulta aplicable, el artículo 12 de punto 3 del Código Civil Español nos recuerda que no se podrá aplicar si la ley contradice el orden público internacional español. Aquí, entonces, es el problema obstaculizando este caso, ¿no? Porque en España está expresamente prohibido el embarazo subrogado por la ley 14/2006 sobre prácticas de reproducción humana asistida. Esta ley declara nulo cualquier contrato de gestación por sustitución, inclusive si se ha llevado en el extranjero. La finalidad es proteger la dignidad de la madre y del menor. Entonces, de esta manera se rechaza toda mercantilización de la vida humana. El Tribunal Supremo Español ha sido claro al respecto. En su sentencia 277 del 2023 declaró que la gestación subrogada comercial es contraria al orden público por atentar contra la dignidad de la mujer y de su menor hijo. Entonces,
No obstante, reconoció también que en aras de proteger al niño y a su nacimiento puede permitirse el reconocimiento de la filiación mediante la adopción por el progenitor comitente. Entonces, el caso debe ser analizado bajo un prisma de los derechos fundamentales del Tribunal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso Meneses contra Francia del año 2014, consideró que la negativa de un Estado al reconocer la filiación legalmente determinada en otro país se vulnera el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho del menor a su identidad personal y familiar. Entonces, en este sentido es que el interés superior del niño surge como principio rector, y esta noción reconocida tanto como por el ordenamiento jurídico español como por el derecho internacional, no solo exige garantizar una seguridad jurídica del menor, sino también la incertidumbre sobre su filiación y proteger sus derechos fundamentales. Y no solo se trata de legitimar la gestación subrogada, sino de no castigar al menor por la forma en que fue concebido. Por lo tanto, desde una solución respetuosa del derecho español e internacional, nosotros proponemos lo siguiente, que es reconocer los efectos de la jurídica, los efectos jurídicos de la filiación extranjera siempre y cuando haya una resolución judicial firme. También tenemos como uno de los requisitos que se debe tener en cuenta tenemos que tener en cuenta también también tenemos que tener que la mujer gestante haya dado su consentimiento libre e informado. También se debe permitir la inscripción del menor o del menor en el registro civil español, respetando su derecho a una identidad judicial, jurídica y completa, evitando la situación de apatridia o de invisibilidad legal. También se debe aplicar los criterios de flexible cuando estén en juego los derechos fundamentales de un menor, sin que esto implique aceptar la gestación subrogada como práctica válida en España. Se debe abrir un debate legislativo sobre esta realidad, ya que la falta de regulación interna está obligando a muchas familias a buscar soluciones en otros países, lo cual genera desigualdad y vulnerabilidad jurídica. Esta posible solución pasa por prioridad sin renunciar al ordenamiento español mediante un enfoque que combina pues distintos medios para que el ordenamiento jurídico ha previsto para pues proteger al menor, que es la prioridad en este caso y en todos los casos de gestación subrogada. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a empezar con las conclusiones. Como podemos ver, la primera conclusión es conflicto normativo internacional. Esto quiere decir que en el caso de Ana Obregón, evidencia una colisión directa entre el derecho interno español y la legislación estadounidense, mientras que en uno se reconoce legalmente la gestación subrogada y la fecundación post-mortem, que viene a ser en Florida, mientras que en el ordenamiento jurídico español se prohíbe o se limita, generando un conflicto de leyes que pone en jaque los principios tradicionales del derecho internacional privado, como el orden público y la aplicación extraterritorial de actos jurídicos. En segundo punto, podemos observar que existen vacíos legales en España. La legislación española actual, especialmente la ley número 14 de 2006 y la LO 123, no contemplan ni regulan adecuadamente las realidades surgidas de las nuevas tecnologías reproductivas. Esta carencia ha hecho evidente la urgencia de revisar sus alcances para responder a situaciones como la filiación derivada de la gestación subrogada internacional y la fecundación post-mortem. En el punto 3 podemos leer que es tensión jurídica y de derechos. Es decir, que en este caso planteado existe una confrontación entre la protección del interés superior del menor y el respeto a la voluntad póstuma del progenitor fallecido y los principios fundamentales del orden público español. En esta tensión se demuestra que los sistemas jurídicos nacionales requieren herramientas más flexibles y modernas para compatibilizar derechos individuales con valores colectivos. También en el cuarto punto encontramos dilemas éticos. Esto quiere decir que desde una perspectiva bioética, el caso involucra múltiples dilemas: el uso del cuerpo femenino, el cumplimiento de la voluntad de un fallecido, la edad materna avanzada y la redefinición de roles familiares. Estas problemáticas demandan una reflexión profunda más allá del plano jurídico, incorporando perspectivas éticas, psicológicas y sociales. También encontramos
el quinto punto de conclusiones es el impacto mediático y social. La masiva cobertura mediática y la reacción social y política generada evidencian la relevancia de estos debates en la sociedad contemporánea. El caso ha servido como catalizador para exigir una reforma legislativa que regule y oriente las prácticas reproductivas en un entorno globalizado y tecnológicamente avanzado. Damos pase siguiente a las recomendaciones. Hemos planteado 6 recomendaciones, iniciando con reformar la legislación integral. ¿Cómo para qué? Para incorporar un marco normativo que contemple la gestación subrogada de forma ética, segura y respetuosa de los derechos de todas las partes involucradas, estableciendo límites, garantías y procedimientos claros. También en el segundo punto de las recomendaciones encontramos lo que es la regulación de fecundación post-mortem. Incluye en la legislación una regulación específica y detallada sobre el consentimiento expreso, previo y judicialmente válido, para evitar vacíos legales y abusos interpretativos. También hemos planteado el fortalecimiento del principio de interés superior del menor, que es en toda controversia sobre filiación internacional prevalece el interés del menor, incluyendo la preservación de su identidad, estabilidad afectiva y derechos patrimoniales, evitando discriminaciones por origen de su nacimiento. También la creación de comités éticos nacionales e internacionales. Establecer organismos interdisciplinarios con facultades consultivas y de supervisión que analicen casos de reproducción asistida y filiación atípica, especialmente en contextos de desigualdad o conflictos transfronterizos. También es el fomento de la cooperación jurídica internacional, promover tratados, convenios y mecanismos de cooperación bilateral y multilateral que armonicen los criterios sobre filiación, gestación subrogada y técnicas de reproducción, evitando contradicciones y protegiendo a los menores involucrados. Y por último, es la regulación del turismo reproductivo, que se basa en desarrollar normas que regulen los efectos de territorio nacional de procedimientos realizados en el extranjero, estableciendo límites claros a la validez de actos que contravengan el orden interno. Muchas gracias.